Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Fernando, por la presentación y por la invitación a Fernando, a Fernanda, a Fertilizar. Bueno, y a todos ustedes por en este horario que se pone difícil estar escuchando. Vamos a hablar entonces de los nutrientes en el agroecosistema y como sabemos, la producción agropecuaria integra acciones sobre el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad, para generar los alimentos, las fibras, los biocombustibles, lo que hacemos día a día y minuto a minuto. Integramos e involucramos decisiones que pueden afectar al ambiente en forma positiva o negativa. Eso es gestión ambiental, es lo que hacemos, y en el sentido más amplio, ¿no? En el concepto más amplio de gestión ambiental, lo que intentamos es lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas de degradación de los recursos naturales que pueden ocurrir y de hecho ocurren en cualquier actividad productiva. En los últimos tiempos sabemos que la gestión ambiental agropecuaria está siendo fuertemente cuestionada por buena parte de la sociedad. Percepciones de riesgo de contaminación, degradación de recursos naturales y deterioro de la calidad de alimentos son algunas de las preocupaciones de la población y que está amplificada en redes sociales y en otros medios de comunicación masiva. Yo les planteo para este espacio que intentemos pensar y tratar de respondernos esta pregunta. ¿Hay enlace, hay vinculación entre los reclamos que nos hace la sociedad y los esfuerzos que hacemos en modificar o adecuar prácticas para que la producción agropecuaria sea sustentable? Por supuesto, estamos en el simposio de fertilidad y voy a hablar de los nutrientes en el agroecosistema. La gestión de nutrientes, que está orientada, por supuesto, a satisfacer los requerimientos de los cultivos, de las praderas, entre otros, el nitrógeno y el fósforo son los nutrientes más utilizados en los agroecosistemas para cubrir la demanda de crecimiento de plantas, animales. Y vamos a enfocarnos sobre el transporte. ¿Qué pasa con el transporte de los nutrientes desde el suelo hacia otros compartimentos del ambiente, particularmente hacia aguas? Hace unos 10 años, la Universidad de Estocolmo generó este gráfico, que quizás lo han visto varias veces. Es el gráfico que se llama de límites planetarios. Lo que hace esta información es resumir una estimación de cómo han cambiado diferentes variables ambientales desde la década del 50 a esta parte. Ahí podemos ver el cambio climático, el uso de agua dulce, el ozono, bueno, distintas variables, en una escala de semáforos, ¿no? De verde, donde estamos mejor, a rojo, donde estamos en problemas. Vemos que la integridad de la integridad genética, de la diversidad, la biodiversidad, está en un límite rojo. Y también vemos abajo que hemos transgredido un límite en los flujos biogeoquímicos de nitrógeno y de fósforo. Esto quiere decir que hemos superado el umbral crítico relacionado con el deterioro del medio ambiente a escala mundial. En otras palabras, nos dice que estamos comprometiendo oportunidades de generaciones futuras, es decir, que somos insostenibles. Esto tiene una preocupación por la comunidad científica internacional y tiene que ver con los flujos de nutrientes que van a los arroyos, a los ríos y que llegan a los océanos, generando problemas de eutrofización, de pérdida de diversidad en ecosistemas acuáticos y de deterioro de calidad de agua para consumo. La semana pasada salió este informe del IPBES, que es... yo voy a interrumpir un segundito. Ali, ¿me buscas en la cartera los anteojos? Disculpen, pero estoy viendo bastante poco. Está por ahí.
Bueno, les contaba, el IPBES es la plataforma intergubernamental de política y ciencia sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Esta figura, este gráfico, esta imagen de la tortuga seguramente la habrán visto en los diarios, en las redes sociales, porque han aparecido datos realmente alarmantes sobre la biodiversidad. Se reunieron 145 investigadores, gracias, disculpen la edad, de 50 países, quienes en los últimos 3 años analizaron la evolución de la salud planetaria durante las últimas 5 décadas, un trabajo muy completo basado en la revisión de 15.000 fuentes científicas y ampliada con el aporte de más de 300 investigadores a nivel mundial y que nos proporciona un panorama completo de la relación entre el desarrollo económico y el impacto sobre la naturaleza. Estos investigadores identificaron cinco impulsores directos del deterioro de la naturaleza y en este orden: los cambios en el uso de la tierra y el mar, la explotación directa de organismos, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Respecto a la contaminación particularmente, señalan tanto a la contaminación plástica como a la llegada de nutrientes, como les contaba antes, nitrógeno y fósforo, hacia los océanos. Sigue siendo una preocupación para la comunidad mundial. ¿Cómo estamos en Argentina? ¿Qué información hemos generado en los últimos 10 años respecto a este tema? Hice una búsqueda en Scopus, cuántas publicaciones científicas generamos en Argentina sobre el aporte de fósforo a cursos de agua. ¿Y qué encontré? 11 documentos, realmente muy poco. Con respecto a nitrógeno, llegada de nitrógeno a los cursos de agua, publicaciones en los últimos 10 años, 32 documentos. Si los comparamos con un tópico de investigación también de característica ambiental, como por ejemplo la llegada de plaguicidas a cursos de agua, vemos que hemos generado en los últimos 10 años 71 documentos, 7 veces más que la información que hemos generado para fósforo. Si lo vemos en un gráfico, ahí vemos que la investigación respecto al destino de los plaguicidas en el ambiente fue creciendo en estos 10 años y tiene tendencia a seguir creciendo, esto es a nivel mundial y bueno, es un tópico, digamos, atractivo de publicación y hay fondos para eso. Sin embargo, vemos nitrógeno, fósforo directamente, no se ve ahí en el gráfico, y nitrógeno, fíjense en los últimos 5 años cómo va cayendo la cantidad de publicaciones en este tema. ¿Qué nos indica esto? Que la falta de mediciones y monitoreo de nutrientes en cuerpos de agua está atentando contra las posibilidades de mejora en la planificación y de estimación de riesgos. Cuando hablamos de problemas ambientales en el agroecosistema, ayer hemos hablado bastante de este tema, lo primero que nos surge pensar es: tenemos balance negativo de nutrientes en el suelo. Este es uno de los principales problemas de degradación de suelos que tenemos en Argentina y continúa siendo un problema hoy en día. Sin embargo, y al mismo tiempo, también tenemos pérdida de nutrientes hacia cuerpos de agua. Eso no solo sucede en aquellos países que tienen niveles de fertilización o de aporte de nutrientes mucho más importantes que los nuestros. También balances neutros o balances negativos de nutrientes pueden generar pérdidas. Eso tiene que ver con algo que nos mencionó antes Gervasio, con las asincronías temporales o espaciales entre la oferta y demanda de nutrientes. Y por otro lado, tiene que ver con la capacidad de transporte del sistema, es decir, el volumen de agua que fluye en el sistema de manera superficial y subsuperficial. La propuesta entonces es analizar el destino de los nutrientes provenientes del agroecosistema hacia cuerpos de agua e identificar medidas agronómicas de mitigación. Voy a mostrar algunos pocos estudios, monitoreos de diferentes sistemas a largo plazo, y es necesario tener en cuenta que el estudio en los cambios en la calidad del agua en el agroecosistema, los flujos de nutrientes y también la definición de medidas de mitigación integralmente viables requieren la comprensión de diferentes escalas. No es posible solo mirarlo a escala de lote. Entonces vamos a ver qué pasa en la escala de región, la cuenca y también la parcela. Es muy importante saber cuántos nutrientes
con cuánto contamos, cuánto debemos agregar y cuánto podemos perder a nivel de lote. Pero también es muy importante saber cuánto llega al agua. Y es importante conocer qué pasa en esos sistemas acuáticos, qué pasa en las cuencas, porque de esa manera podremos trabajar en sintonía fina a nivel de lote. Iniciamos entonces con la escala regional. Les traje datos que se vienen generando desde hace unos 4 años en el delta del Paraná. Aquí Jezabel Primós está haciendo su tesis de doctorado, ella es becaria CONICET, está en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Exactas. Les cuento que, como ustedes sabrán, el delta del Paraná, o no, quizás no saben, el 80% del delta del Paraná es entrerriano y está en los departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas de Livicuy. El delta del Paraná es uno de los deltas principales del mundo y tiene, por supuesto, recorre una de las cuencas más importantes y productivas de nuestro país y países vecinos. En esa área muy extensa y de compleja accesibilidad, establecimos junto a los técnicos de las diferentes agencias de extensión del INTE, los investigadores de la universidad, 20 sitios de monitoreo de los cuales tomamos muestras de agua durante un poco más de 2 años. La información que hemos generado realmente es muy extensa y solamente voy a mostrarles 2 gráficos. En este caso es un gráfico que muestra uno de los parámetros generales de calidad de agua, que es oxígeno disuelto. A grandes rasgos van a ver diferentes colores de barra que significan los diferentes momentos de muestreo y los datos están agrupados en las porciones media, alta, baja del delta y en la parte central van a ver los datos que corresponden a las desembocaduras de los principales arroyos y ríos que surcan la provincia de Entre Ríos, el Ensenada, el Nogoyal, Gualeguay, el CLE. Los resultados, yo podría poner un gráfico de acá de pH, conductividad eléctrica, y serían algo similar a lo que ven en este patrón, una gran homogeneidad en la composición de las aguas de este macrohumedal. Pensemos que entre punto de inicio y final tenemos 300 kilómetros, sin embargo, la calidad de agua, que es muy buena, ahí tenemos un umbral para la vida acuática de 2 miligramos por litro indicado, es muy buena y es bastante homogénea. Sin embargo, cuando analizamos la llegada de los nutrientes, encontramos gráficos como este, en el cual se ve que en las desembocaduras de los arroyos las concentraciones de nutrientes son mucho más importantes que la del resto del delta. Los niveles de nitrato, nitrito, amonio fueron hasta 5 veces mayores que en el delta y en cuanto a fósforo total disuelto, los tributarios presentaron niveles de 2 a 6,5 veces más elevados que los del propio delta. Históricamente, la carga de nutrientes en los ríos ha aumentado en forma paralela al crecimiento de las poblaciones humanas en sus cuencas, ¿no? Como resultado de las aguas residuales provenientes de aportes humanos, como la de animales o la de provenientes de las tierras de cultivo. Lo que sí me parece importante poner en evidencia en la diapositiva anterior es, por un lado, el servicio ambiental de purificación del agua que presta el delta. Ahí vemos indicado en ese círculo que a la desembocadura, ¿no? Después de haber recorrido un trayecto muy largo, vemos que la calidad sigue siendo similar en concentración, por ejemplo, de fósforo a el inicio del delta. Eso es muy importante y realza la importancia de la conservación de este ambiente. Y por otro lado, algo también muy destacable es que bueno, el interrogante que nos plantea acerca de cuáles son las fuentes de nutrientes de estos que llegan y que recorren la matriz productiva de la provincia de Entre Ríos. Eso no podemos saberlo a esta escala, por supuesto, a escala regional. Así que vamos a avanzar un poco en la escala de cuenca. Aquí, bueno, hay diferentes cuencas que estamos siguiendo, no tantas, pero una de ellas está dentro de la experimental de Paraná. Es una cuenca muy pequeña, tiene un área de aporte de 28 hectáreas, pero es muy interesante porque nos permite solamente ver cuál es el aporte que genera un sistema de cultivo, un lote que tiene maíz, trigo, soja, desde hace 10 años.
Son dos pendientes muy marcadas, 5 o 7%, un canal central que desagua en un embalse. Entonces ahí vamos siguiendo o monitoreando calidad de agua superficial, fundamentalmente llegada de fósforo, y tenemos 8 freatímetros instalados en ese lote, en los cuales nos permite ver qué pasa con el nitrógeno. Como les dije, este trabajo ha iniciado hace unos 10 años, y en general veníamos teniendo datos bastante homogéneos año tras año, ¿no? Por eso no traje todos los 10 años, sino que acá hay un gráfico de nitrógeno, llegada de nitrógeno al agua subterránea, de las últimas 3 campañas. Entonces tenemos una campaña de maíz, una de trigo-soja y una de maíz. En la flecha roja van a ver el umbral de 10 ppm de nitrógeno, que equivaldría a 45 de nitrato, que es el umbral de agua para bebida. Entonces nosotros, si bien es una napa cercana, que está entre 1 y 8 metros de profundidad dentro del lote, bueno, tomamos ese umbral como para tomarnos una referencia. Como les decía, en general siempre teníamos valores por debajo de ese umbral, y en la campaña de 2017, bueno, recordarán la sequía, lo que hicimos fue una fertilización más importante que la que veníamos haciendo, en coincidencia con una época con muy baja humedad, donde el suelo se había agrietado y pequeñas lluvias de bajo volumen generaron lixiviación de nitrógeno. Esto, por un lado, bueno, vimos la importancia de un seguimiento de largo plazo justamente para detectar cuando tenemos un problema, disponer de esa información que cuesta mucho generarla, y también, bueno, nos alerta sobre la necesidad de ajustar diagnóstico, de ajustar momento y forma de aplicación en función de las necesidades del cultivo y del requerimiento o las cuestiones climáticas del momento. Con respecto a fósforo, también, como les decía, durante los 10 años hemos tenido concentraciones de fósforo en el agua superficial muy similares, entre 0 y 1 ppm, está muy por debajo de lo que sería calidad de agua para consumo. Ahí también están las últimas 3 campañas, maíz, trigo, soja, maíz, y vemos que el umbral de eutrofización es muy bajito, ¿no es cierto? 0,075 ppm de fósforo disuelto, y en algunos momentos superamos ese umbral. Sin embargo, superar el umbral de llegada de fósforo al curso de agua superficial no está relacionado con los momentos de fertilización que están indicados con las flechas, y ahí están las dosis, sino que tienen que ver con los momentos de mayores precipitaciones. Volúmenes importantes de precipitaciones nos generan arrastre de partículas de suelo y de fósforo que llegan por escurrimiento y erosión hídrica al curso de agua superficial. Este es un mapa que hemos actualizado hace unos años atrás sobre la erosión hídrica potencial de Entre Ríos, también en una escala de verde a rojo. Nos muestra, bueno, dadas nuestras características de clima y de suelo, en las pendientes que tenemos, cuál es la susceptibilidad a la erosión, y justamente realza la importancia de tener en cuenta todas estas cuestiones que venimos analizando. Una parte importante de los nutrientes que ingresan a los cursos de agua son resultado de la erosión que ocurre en una cuenca. Y también es muy importante conocer que el transporte de sedimentos viene enriquecido en las fracciones más finas del suelo, en las partículas de arcilla, y también en nutrientes y en carbono. Lo que nosotros perdemos está enriquecido en estos nutrientes. Para salir un poco de Entre Ríos, voy a mostrar datos del Grupo de Gestión Ambiental de la Experimental de Pergamino, la tesis de Lila Darder, donde ellos eligieron dentro de la cuenca del arroyo Pergamino algunas microcuencas e hicieron transectas con simulaciones de lluvia para analizar este desprendimiento de sedimentos en las partes altas del paisaje, donde hay rotación de cultivos y donde hay también monocultivo de soja, y en las partes bajas, analizando el efecto de la ubicación de la ganadería en estos bajos. Hicieron, como dije, entonces simulaciones de lluvia con este equipo portátil, y lo que midieron fue cuánto se enriquece los sedimentos en nitrógeno y fósforo respecto al suelo original.
Y encontraron estos resultados, ¿no es cierto? Utilizaron una intensidad alta de 60 milímetros hora y después analizaron en los sedimentos y encontraron que en el área agrícola de la loma y de las medias lomas, los sedimentos tenían 2 veces más de nitrógeno y 3 veces más de fósforo que el suelo original. Y en la parte baja encontraron que los sedimentos se enriquecían 3 veces más en nitrógeno y 4 veces más en fósforo. Esto nos alerta en cuanto a el cuidado que deberíamos tener o la protección, porque es importante minimizar pérdidas, pero también proteger los cursos de agua. Entonces, la utilización de la ganadería hasta el borde de los cursos de agua no nos estaría permitiendo prestar el servicio de esas franjas de captación de nutrientes, plaguicidas, otras sustancias que vinieran de las zonas más altas. Y por otro lado, bueno, nos plantea la situación de decir, bueno, nosotros sabemos que estos sedimentos están enriquecidos en nutrientes, qué cantidad o qué capacidad de perder agua por escurrimientos y por sedimentos tienen distintas situaciones de cultivo, y eso lo tenemos que estudiar a nivel de lote o de parcela en este caso. Les voy a mostrar datos de las parcelas de escorrentía de INTA Paraná. Estas parcelas tienen ya 48 años, tienen una dimensión de 100 metros cuadrados y en esas piletas que ven nos permiten recoger el agua y los sedimentos y poder medir nutrientes, plaguicidas, lo que sale del lote o de esa parcela y llega cuando hay una lluvia, un evento que genere escurrimiento. Tenemos diferentes secuencias, tenemos monocultivo soja, soja con cultivo de cobertura, trigo soja, maíz trigo soja, y desde hace más de 10 años que venimos siguiendo estas mismas secuencias de cultivo. Recientemente hicimos una publicación con los últimos 6 años donde ya las secuencias están bien estabilizadas, que nos muestra que para la lluvia anual de pergamino, que anda alrededor de los 1000 milímetros, un monocultivo de soja pierde anualmente 55% más de agua por escurrimiento que una rotación con maíz y con trigo. Ahí tenemos las regresiones, ¿no es cierto?, que nos muestran la alta relación que existe entre el volumen de escurrimiento y los kilos que perdemos de nitrógeno o de fósforo por escurrimiento. Y en este gráfico lo que les estoy mostrando es la cantidad de nitrógeno en azul y de fósforo en fucsia perdidos en el monocultivo de soja respecto a la rotación maíz trigo soja. También son valores promedios de 6 años. Eso que veíamos en cantidad de agua, que la soja perdía un 55% más, también la soja pierde un 50% más de nitrógeno y de fósforo, aún con diferencias en la fertilización. Las gramíneas, por supuesto, tienen mayores niveles de fertilización, están indicados ahí cuánto fertilizamos con fósforo la soja, el trigo, el maíz, y en contraposición, lo que fertilizamos de nitrógeno en la soja sin tener fertilización de nitrógeno, justamente por el volumen de agua que se desplaza, tiene pérdidas de nitrógeno el doble que las de la rotación. Lo que nos indica esto es que la implementación de secuencias más diversificadas puede mitigar pérdidas de nutrientes, aunque utilicen mayores dosis de fertilizantes. Esto tiene que ver con la impronta que le ejercen los cultivos, las secuencias, las raíces, como nos contó antes Gervasio, a la estructura del suelo. Y si nosotros comparamos una medición de infiltración con un colorante que nos permita ver por dónde se mueve el agua dentro del suelo, cuando vemos lo que pasa en la rotación, que tiene raíces de gramíneas, es que que favorece el ingreso de agua. En contraposición, la soja lo que favorece es el flujo por sobre la superficie. De cobertura también nos ha hablado Gervasio, solamente quería mostrarles que también tenemos medido comparando soja y soja con cultivos de cobertura, que usamos en este caso trigo, tenemos reducción en escurrimiento, en pérdida de suelo, en cantidad de nitrógeno y en cantidad de fósforo también. Las prácticas de conservación de suelos, de sistematización de tierras, la siembra directa también nos permiten, por supuesto, controlar la velocidad de escurrimiento del agua de lluvia y en ese sentido constituyen herramientas para minimizar la erosión hídrica y las pérdidas de nutrientes asociadas.
y el monitoreo como práctica. Sobre todo cuando hacemos cambios importantes en el uso de la tierra. En este caso les muestro un trabajo que estamos llevando adelante en el norte de la provincia de Entre Ríos, en el área de avance de la agricultura sobre el monte nativo, y en este caso está haciendo la tesis de Natalia Van Opstal, fundamental ver cuáles son los cambios que se generan en la calidad de agua y sobre todo el efecto sobre comunidades acuáticas. Yo voy a cerrar por acá. Cierro diciéndoles que, así como les he mostrado una pequeña muestra, el INTA, las universidades, otras instituciones de ciencia y técnica, algunos organismos de gobierno cuentan con datos ambientales, información del estado de los recursos naturales y conocimientos específicos, en este caso de nutrientes, pero creo que carecemos de evaluaciones integradas y puestas en un formato que nos permita su uso en la toma de decisiones. Solo a partir del diagnóstico, de reconocer cuáles son los problemas que tenemos y de identificar las mejores prácticas agrícolas para mitigar el impacto ambiental, podremos tratar de responder a la pregunta que nos hicimos al principio, empezar a abordar el tema que nos planteó esta mañana, Rodolfo, sobre la responsabilidad social y llegar o alcanzar la tan ansiada producción agropecuaria sustentable. Muchas gracias.